Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, pues este video tiene como propósito explicarte algo súper simple. Tal vez no va a durar mucho el video, pero bueno, la idea es que ustedes conmigo hoy tengan una explicación cortica y simple, un poco detallada de algo que tal vez se puede resolver así. Ustedes normalmente en inglés, cuando están creando, resolviendo o haciendo talleres en general en pasado y es simple, cuando estoy hablando de este tiempo específico, solo necesitamos algo principal y es un auxiliar. Y ustedes se preguntarán, mm, ¿cómo así? ¿Quién auxiliar? Bueno, generalmente a ustedes se los han de presentar como esa palabra de dos letras, nada más, que es este. Y este, bueno, lo puse en mayúscula. El do and does es un auxiliar que en videos anteriores lo presenté como otro auxiliar. Sí, en presente, pero ojo, en este momento estamos en pasado, que es lo importante en este momento, que simplemente tengo en cuenta que ya no tengo que pensar en dos, sino en uno. ¿Cuál es? Vamos a... Uy, un momento, vamos a corregir esto. Ya. Que es lo segundo, y es el que vamos a utilizar. El auxiliar, y este sí, que no se les olvide, corrigiendo esa R, el auxiliar did. Este es el importante o el meollo de este asunto. Es una palabra que funciona con todos los sujetos. Ojo, ¿cuáles sujetos? Hablemos rápidamente, hagamos un pequeño cuadro. Yo creo que esto es algo de tener muy en cuenta. Hagámoslo aquí. Hagámoslo lo más rápido posible. Necesitamos tener en cuenta sujetos. ¿Y cuáles son esos sujetos o pronombres que ustedes ya deben conocer o que les voy a recordar en este momento? Pues los típicos yo, voy a poner esta mayúscula, you, he, she, un momento, it, we, and they. Este es mi listado corto de los sujetos. Y bueno, ¿cuál es tratemos de ponerlos todos en una letra que sea legible, ¿no? Que todos, pues, que se entienda fácil. Sumámosle un poco... Uy, me pasé... Bueno, ya. Ahora sí, esos sujetos son los quienes van a necesitar en el momento que yo haga la oración en pasado simple. Y así como se dice, así como lo me digo, es algo supremamente simple. ¿Por qué? Porque ya no tienes que pensar en dos auxiliares, solo en uno. ¿Cuál es el que vas a utilizar? Did. Entonces, primeramente, ¿no? ¿Cuáles sujetos en las oraciones? Entonces, ya bien mencionado fue I, yo, you, tú, él, he, she, ella, it, un eso, un algo, podría ser el pequeño Gohan, it, un algo, we, nosotros, and they, ellos. Listo. Cualquiera de estos, más, ojo, más. Pongámosle aquí un más pequeño, busquémoslo rápido. Ey, se me ha perdido ya. ¿Qué necesito? Cualquiera de estos sujetos, más el auxiliar que acaban de ver ustedes acá. Entonces voy a poner un cuadrito más. Solo uno más. Más did. Cambiamosle el tamaño. Ojo, pues no sé, valga la redundancia, que decir que es el auxiliar did. Y esto, luego de, hay algo muy importante, es que luego el auxiliar no tengo ni siquiera que pensar en, en qué tiempo va a ir el verbo. Como hay una clave en esto, si yo utilizo un auxiliar, el verbo que siga simplemente queda en presente, sea el verbo que sea. Repitamos este cuadrito. Necesitamos algo más. Bueno, pues vamos a seguir aumentándole, sumándole, digamos, un par de cosas, más un verbo. Ya. Esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Pues que lo que puedo hacer es lo siguiente, que si en una oración tengo, vamos a ponerla aquí,
I did not, pero voy a hacer negativa, ya van a ver luego la diferencia. O pongámosla así. I did eat my lunch. Pongamos algo cortico. Que sería yo comí mi almuerzo. Esto es redundante en afirmativamente, ¿sí? En este caso, en la positiva, lo que pasa es que yo sí pongo el verbo pasado. Vamos a dejar eso. Entonces, ahora sí, correctamente, positivamente lo que hago es decir, I ate my lunch. Uy, sí. Esta digamos que es como un ejemplo de que después de ese, y es lo que vamos a tomar en este caso como de pauta, ¿no? Digamos, sumámosle un poquito el tamaño a 20. Entonces, I did eat my lunch sería como reafirmativo, como un poco reiterativo, que yo diga, sí, yo sí comí, sí me comí mi almuerzo. Sí, ya luego hablaremos de eso. Pero ¿cuál es el punto? Afirmativamente yo diría, I ate my lunch. Negativo, diría algo más simple, I did not eat my lunch. ¿Qué acabo de hacer en este caso? Pues simplemente cambié el verbo. Si ustedes se fijan, vamos a hacer aquí una pequeña rayita. Hagámosle una rayita. De aquí, aquí cambiémosle, no sé, no se ve esa rayita. Ya. Debería tener un poquito más de contorno, la rayita un poco más gruesa. Ojalá que se note, tal vez no es la más grande. Cambiamos un momento esta. Que sea una flechita más grande, pues, ¿no? Ya. Deberíamos ponerla en un rojo. Para que no se nos olvide. Y vamos a poner un poco atravesadito. Bueno, perfecto. ¿Sí? La idea es que se vea, ¿no? Yo sí, el verbo fue eat. Tal vez ahorita en edición ponga el verbo grande, pero bueno. I did eat my lunch sería como reiterativo, como decía yo, sí comí mi almuerzo. Luego positivo, I ate my lunch, lo que cambié fue el tiempo del verbo, ojo, el tiempo, o sea, en ese caso, en la afirmación, sí utilicé el verbo en pasado porque no es necesario el auxiliar. Entonces, lo que hago simplemente en este caso podría ser simplemente, voy a subrayarlo, I ate my lunch. Luego, de ahí para adelante, vamos a este en rojo, que sea este el que le vamos a poner atención, el eat. ¿Sí? Ese es el verbo con el que estamos trabajando en este momento. Pongámoslo aquí grande. Estamos utilizando el verbo en este caso, ojo, tiene dos puntos, que es irregular. ¿Y por qué es irregular? Pues es sencillo, porque cambia en sus tiempos. Cambia en presente, cambia en pasado y cambia en participio. O en el pasado participio, como ustedes lo ven en listado, siempre es como PP, ¿no? Pasado participio. En fin, no nos compliquemos con eso. El verbo es irregular, ¿y cuál es? It. Ya, dejémoslo ahí. Es irregular y es it. O sea que cambia en sus tiempos. En este caso vamos a cambiar de un pasado, ¿sí?, a un presente dependiendo cuál use. En la afirmación va en pasado. Ojo, en este caso, aquí sí lo utilizo. Aquí sí pienso en su forma pasada del verbo. Solo en este caso, en la afirmación, salvo que me vaya por la negación y la pregunta, solamente me preocupa utilizar el auxiliar y no es más. Es básicamente el, la forma simple, y yo puedo decir como did you, simplemente cambio mi pronombre por el tuyo, fíjense. Vamos a repetir aquí la flechita, vamos a utilizarla por acá, cambiando la dirección, que lo que estoy utilizando es a you. Con lo más delgada que se pueda. A ver, debemos de desviarlo un poco.
Ya. Yo creo que ahí está bien. Did you, fíjense, el verbo se repitió. Did you eat? Otra vez. En presente. Debo cambiar otra vez, ya no puede ser. Podría preguntarte, ¿comiste mi almuerzo? Y dejar el mismo. Did you eat my lunch? ¿Te comiste mi almuerzo? Dejémoslo para no hacerle como tantas variaciones. Que sea simple, ¿no? Al final, el símbolo de pregunta siempre va al final. Ojo, ojo eso. Bueno, repitamos acá. El verbo sigue y sigue en presente en las tres. O sea, en las tres que apareció el auxiliar. Ojo a eso. Si aparece el auxiliar, ese es el punto, ese es el tip. Hagámoslo por acá, pues en una nueva. Es que uno, si está el auxiliar en la oración, ¿esto qué quiere decir? El verbo va en presente. Ojo a esto, quitemos este por acá. Ya. Entonces, cosas a tener en cuenta. Uno, si el auxiliar está en la oración, ¿cuál es el auxiliar en este caso? En pasado simple. Soy un poco reiterativo con el tiempo para que no se nos olvide. En pasado, despasado y ya. Did. Listo. Bien por ahí. Vamos acá rapidito. Esperemos que se esté viendo bien. Yo espero que sí. Y que se escuche bien, que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno. Si el auxiliar está en la oración, ¿cuál es? Did. No lo pongo rojo porque, pues bueno. El verbo va en presente. ¿Cuál verbo? Pongamos ejemplos. ¿Qué verbos puedo tener? Podría tener eat. Separamos por comas. Podría tener run. Podría tener go, que es otro irregular. Podría tener see. Podría tener watch. Podría tener write. Podría tener work. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos los verbos que se les pueda ocurrir o que puedan aparecer en un taller, en un examen y demás. Lo importante en este caso es que, por ejemplo, que yo me sepa, digamos, tomemos uno, en este caso, digamos uno regular. Vamos a señalarlo con rojo, watch. Watch es regular porque, ¿qué pasa? Ahora sí vamos a hablar un poco de los tipos de verbo. Son dos. Y si no, pues échenle una miradita a los videos de atrás. Pero vamos a hablar de eso rápidamente. Tipos de verbo. Uy, con verbo, no más, sí, bueno. Uno, puede ser regular. Uy, R con R. Puede ser regular. O puede ser dos, irregular. Entre ellos vamos a poner aquí el ejemplo que usamos, it, porque este es irregular. Me equivoqué. Y uno regular, watch. ¿Cuál es la diferencia? Este usa ed al final. Y este cambia su forma escrita o escrita. ¿Y eso qué quiere decir? Eso también se traduce o quiere decir que si cambia su forma escrita, fonológicamente o su pronunciación va a cambiar. Bien. ¿Vamos bien por ahí? Bien. Entonces, si cambia su forma escrita, va a cambiar su pronunciación. ¿De cuáles? De un verbo regular. Debería utilizar ahora un amarillo mejor. A uno irregular. Esos son los dos tipos de verbo, no van a haber más. Solo dos. Regular y irregular. ¿Que hay formas? Sí. Tres. Entonces, hablemos un poco de eso antes de alargarlo. ¿Cuáles son sus formas? Entre ellas hemos visto dos, solo dos, para no adelantarnos mucho. Una, presente, que podría ser en este caso, watch va a ser watch en presente. Y que dijimos que se le agrega ed, entonces ahí está la adición. Pongamos esto en mayúscula. Ya. ¿Qué es lo que hice? Le puse ese, solo el ed. Le agregamos ese ed para que estuviera en, ojo, en pasado. Para pasado. Importante esto, que es para pasado.
Y el irregular, pues por otra parte, pues si es it en presente, en pasado va a ser ate. Cambia. Ojo a esto. Cambia, no es como el regular, sino que este sí cambia. En su forma. Tenemos aquí una. ¿Cuál fue la forma de aquí? Fue presente. Un momento. Pongámoslo aquí abajo. Presente. Igual. Tal cual lo pusimos. Con comer. Eat, ate cambia. El otro simplemente se le pone ese ed y ya. Sería básicamente lo que hay que hacer en ese caso. Luego, volviendo ahora al ejercicio, si es simple es pasado, que hay que tener en cuenta que hay solo un auxiliar que va a ser did. Y luego le voy a poner un verbo, dependiendo, ahora sí hagamos, si quieren, hagamos el ejercicio y pongamos, utilicemos este para hacer acá, digamos que su fórmula, auxiliar did, traigámonos el más, listo. Digamos que va a haber una fórmula fácil que yo puedo aplicar tanto en pasado como presente, porque igual es el mismo auxiliar, solamente cambio el que sea correspondiente al tiempo. Si es de presente, pues do y das, y si es de pasado, como es en este caso es did. Entonces vamos a hacer algo simple. Voy a decir que, por ejemplo, en mayúscula, ya, I, ya, I watched TV yesterday, para poner una palabra de tiempo que sería como lo más adecuado. Esta, ojo, sería la oración afirmativa. I watched TV yesterday. ¿Qué hubo aquí? ¿Sí? Sin poniéndola aquí un poco resumida. Tuve un sujeto más el verbo en pasado más, digamos que un complemento. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios. Y es lo que vas a encontrar generalmente en una oración. ¿Sí? I watched TV yesterday, que es la positiva. Yo vi o miré televisión ayer. Es, ojo, la positiva. La negativa, vamos a insertar una figura rápida aquí. Ya. La negativa, por otra parte, pues va a tener un cambio, digamos que un poco leve. Y en este caso, justo antes del verbo. Por eso es que no me pongo a pensar en su forma del verbo, sino que aquí el verbo va a quedar en presente porque antes, y eso es para que lo recuerden, luego de un auxiliar el verbo va en presente, luego de I did not, le voy a quitar ese ed va a desaparecer y me quedó I did not watch TV yesterday. Voy a utilizar lo mismo acá, digamos que su estructura, pues voy a decir que igual hay un sujeto, luego ya no hay un verbo pasado, sino hay un verbo en presente, porque antes de eso hubo un auxiliar. Pongámosle más. Alarguémoslo un poco para que nos quede en la misma barrita. ¿Sí? Hubo un sujeto, I, yo. El auxiliar negativo. No sé si sea necesario, pero pongámoslo. El auxiliar negativo más el verbo en presente más el complemento que fue TV yesterday. Y luego lo final, diría yo, sería la pregunta, que sería el propósito. Acuérdense que yo haga la pregunta. Si yo me puedo comunicar, si yo te hago la pregunta, empezamos a generar speaking, una conversación, que es el objetivo, diría yo, en principal de aprender una lengua, utilizarlo para poder hablar. Vamos a insertar una última forma. Tal vez no exista el símbolo pregunta aquí en los
Ah, sí. Bien. Y la pregunta sería entonces, en este caso, cambiar un poco su estructura y decir, ojo al cambio, voy a quitar solamente lo primero y voy a poner de primero el auxiliar, en este caso es lo primero que se utiliza estructuralmente, did you watch TV yesterday, al final acuérdense de poner siempre el símbolo de pregunta, y en este caso su estructura fue, vamos a ponerlo aquí justo abajo, tuve el auxiliar más un sujeto. Si se dan cuenta, solamente estoy haciendo un switch, un cambio de lugares, más un sujeto, más, luego el sujeto está el verbo en presente. Fíjense que está dos veces en presente en una oración en pasado, tanto la negativa como la pregunta, porque está el auxiliar. Luego el verbo en presente, estuvo el complemento. Complemento. Y es de esa manera, y casi que podemos decir que ya está, porque pues esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, estructuralmente tenemos esto. Hablando de sus estructuras, tenemos positivo. I watched TV yesterday. Yo vi televisión ayer. I did not watch TV yesterday. Did you watch TV yesterday? ¿Cuál fue el cambio en este caso? Que utilicé un verbo regular. Por eso tiene ed. Ojo a la pronunciación. Si quieren, se le pueden poner una T. I watched. Como una T al final. Y si no, I watched. Que suene como una especie de entre CT. Casi que pueden omitirle que sea solamente una T. I watched TV yesterday. Tal vez porque hay otra T al TV. TV yesterday. I did not watch TV yesterday. La negativa. Y la pregunta, did you watch TV yesterday? Que básicamente lo que cambió fue el ed y el orden en la afirmación. Y luego solamente fue un cambio de posiciones, agregarle el not porque es negativo, claro, y luego pues simplemente aplicar la estructura. Recordemos, sí, volvamos un momentico atrás, hagámoslo rápido. Es simple, es pasado, necesitas un auxiliar, uno con todos los sujetos, o sea que yo puedo preguntar did you, did she, did we, did they, did cualquiera. Luego con el verbo, acuérdense que hay dos tipos, vamos por acá rápido a recordarlo. 2. Regular. No cambia, se le agrega ed porque este simplemente por su estructura, porque es regular, que este no cambia, digamos que su base, como lo usamos en este momento en watch, esa es la raíz del verbo. Watch no cambia, solamente le vas a agregar ed y ya va a estar en pasado. Listo. El otro sí cambia porque es irregular, este sí cambia su escritura y por lo tanto va a cambiar su pronunciación. Ate, eat en presente, ate en pasado. Regular, watch, watched. Acuérdense esa T al final en pronunciación, si al principio no le sale no importa, ahí vamos. Igual siempre, generalmente cuando tú pongas el auxiliar, ya se entiende que estás hablando en pasado, ¿no? Did you watch TV yesterday? Y ahí no me sonó la T. Casi que la paso por encima, pero bueno, eso es como tipsitos para que tengan en cuenta. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Voy a poner aquí al final este que creo que es el mapita general. Tengan en cuenta, por aquí abajo voy a estar dejando mis redes de Wits, de la galería fotográfica. Próximamente estaré transmitiendo un poco en Twitch, el canal o el servidor que voy a dejar en Discord para preguntas, dudas y algo que quieran averiguar rápidamente de inglés, alguna duda que tengan, y si yo estoy pues les responderé en la brevedad o tan pronto sea posible, y en Facebook para que me sigan en otros canales. Les agradezco su tiempo por acá y espero verlos nuevamente. Chao, chao.